docente e investigador Erwin Javier Amado Rueda, quien acaba de publicar su libro Características de eficacia escolar en el Colegio Distrital República del Ecuador en la ciudad de Bogotá, editado por el ILAE. Erwin es administrador de empresas de la Universidad del Valle y magíster en educación con mención en currículo y comunidad educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. Erwin, ¿qué es eficacia escolar? Eficacia escolar es la capacidad que deben tener las instituciones educativas de lograr resultados sobresalientes de una manera lo más homogénea posible, teniendo en cuenta la diversidad del origen de los niños. ¿Homogénea en qué sentido? En cuanto el mayor número posible de niños alcancen buenos resultados. Suele suceder que usualmente muchos niños quedan en unos resultados muy promedios, muy intermedios y muy bajos, y los niveles de calidad de los colegios se miden con base en unos pocos estudiantes que logran los resultados más altos y son los que elevan un poco el nivel de los colegios. La idea es que sea mayor la cantidad de niños con altos resultados y menor la cantidad de niños con resultados intermedios y bajos. ¿El nivel de resultados que obtienen sale de la política de la institución o sale desde la Secretaría de Educación? ¿Cómo se maneja eso? Se miden esos resultados con base en pruebas estandarizadas por el Estado. Las pruebas de evaluación que utilizan las instituciones educativas obedecen a los lineamientos del Ministerio de Educación. Pero cada institución dice, para mí el resultado que espero obtener promedio en mi grupo de niños es X, o simplemente hacen curva entre los más buenos y los más malos. Los resultados que comparan a los colegios y que los ubican en niveles, por ejemplo los que utiliza el ICFES con base en la prueba de estado, son estandarizados. Ellos mismos aplican unas escalas numéricas. Con base en esas escalas numéricas se clasifican como alto, intermedio y bajo, por decirlo de manera muy rápida. Y los colegios siempre le apuntan a eso. Inclusive se arman los currículos para que los niños al llegar a su grado 11 obtengan unos resultados en esas pruebas. Y ya pasando a la realidad respecto de la eficacia en los colegios públicos, ¿qué encuentra uno? Desafortunadamente aún falta mucho. Es deseable que se superen un poco esos resultados, pero es también comprensible que en la educación pública hay ciertas limitaciones que ya vemos ahorita en las características de eficacia o en los resultados. En la investigación se habla de factores endógenos, que son los que lleva a la persona hacia el colegio, y exógenos. ¿Cuáles influyen más en los estudiantes de colegios públicos? ¿Nos puede explicar un poquito estos factores endógenos y exógenos? Correcto, los factores endógenos son los que dependen del niño, tienen que ver mucho con su personalidad, con su entorno inmediato, con su formación desde niño, por su capacidad de ser disciplinado y autónomo. Los factores exógenos, que tienen una mayor influencia desafortunadamente, son los que no tienen que ver directamente con él. Está el entorno familiar no inmediato, está el entorno de su barrio, el entorno social, el entorno de su ciudad, está la misma institución educativa, por ejemplo. Son cosas que no dependen directamente del niño, sino a las que él le tiene que responder. Y esas características exógenas son las que tienen más influencia a la hora de medir los resultados del niño. Claro, o sea, un niño por genética puede ser inteligente, puede tener una personalidad que lo lleva a ser responsable, a buscar superarse, etcétera, etcétera. Eso significa que los exógenos, que son familia, situación económica, realidad social, etcétera, etcétera, pesan mucho más. Influyen mucho. Ahora, no quiere decir que las características endógenas no sean fuertes. De hecho, al observar los resultados, históricamente se observa que en los colegios públicos, los muchachos que obtienen los resultados más altos son los que tienen las características endógenas más favorables y más fuertes. Ellos son los que jalonan esos picos que logran ubicar el colegio en un nivel ICFES alto, por ejemplo. Y a eso es que me refería cuando hablaba de la homogeneidad. Se busca que la institución procure
bajar un poco esos elementos exógenos para ayudarle al niño a que con sus propias características él tenga un poco más de posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las características de una escuela eficaz? ¿Qué espera uno encontrar en el ideal de la escuela? La investigación escolar o la investigación en eficacia escolar, que ya trae varias décadas, ha decantado muchas, pero podríamos destacar algunas que sobresalen. La dirección es eminentemente importante, es necesario que haya una buena dirección y que sea visible. La formación docente también es muy importante, voy tratando de darle el orden prioritario. La disponibilidad de infraestructura y de materiales también es muy importante. La participación de la comunidad educativa y de los padres. Este último elemento es uno de los que permite un poquitico equilibrar los factores endógenos. Si se logra que los padres participen en el entorno familiar inmediato del niño, le ayuda un poquitico más a dar resultados y a ubicarse. En ese orden de ideas, si tal vez usted pone como primera característica de escuela eficaz tener directivas con un alto componente de gestión y liderazgo, ¿por qué la política pública tiende más a la capacitación del docente de aula y no tanto a la capacitación de directivas docentes? Esa es una buena pregunta y los mismos directivos docentes se han quejado que constantemente se les ha puesto una carga más bien del tipo administrativo que del tipo administrativo pedagógico, y ellos han tenido que delegar en sus subordinados la organización pedagógica de los colegios. Eso le ha quitado pues un poquito de posibilidades a muchos colegios. Sin embargo, hay ciertas diferencias. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se puede notar que hay algunos esfuerzos de la Secretaría de Educación por capacitar no solo a sus docentes sino a sus directivos, pero sí todavía es muy incipiente. Se capacita más en general a los docentes que a los directivos docentes. ¿Qué condiciones cree usted que son necesarias para garantizar una educación de calidad? Bueno, este asunto es complejo. Dependiendo del estado, hay que empezar por un poco de recursos. Existen los recursos, pero no son los suficientes. Se puede notar que hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre Bogotá y las demás secretarías de educación. Bogotá tiene la fortuna de que se le asignen más recursos a la educación, a pesar que todavía no ha sido suficiente, pero sí se nota esa diferencia al observar los resultados de las pruebas estandarizadas. En las pruebas a ver se observa siempre que Bogotá en educación pública está por encima del resto del país. Y se ve que es resultado de que sí ha habido un poco más de inversión, aunque repito, no ha sido suficiente. Bueno, pero eso casi que es por la manera como está organizado el Estado, ¿no? O sea, Bogotá es casi que un país dentro del país y sí, por lo tanto los recursos que recibe al ser la capital son infinitamente superiores a los de otras áreas del país. Tiene esa ventaja, pero todavía se pueden lograr mejores cosas. ¿Y qué objetivos persiguió con la investigación? Básicamente descubrir por qué en la institución en que me desempeño se obtienen unos resultados altos a pesar de las limitaciones, que son muy evidentes. Las limitaciones en infraestructura son fuertes. Eso, como lo decía anteriormente, ha ido mejorando un poco. Poco a poco, de manera paulatina, el distrito ha ido invirtiendo, ha ido mejorando las posibilidades de los niños, por ejemplo, a invertir en TICs. Hace unos 10 años, cuando empecé, hace unos 12 años en mi institución, era muy escaso el uso de equipos de cómputo para los niños, no se contaba con internet. Ahora ya se cuenta con eso, aunque la cobertura no es del 100% para los niños tienen que compartir equipos, pero sin embargo ya tienen esas posibilidades. Eso va mostrando una mejora en los resultados. Cuando le decía que deseaba buscar o descubrir por qué hay algunos resultados altos, si la disponibilidad de recursos es limitada, pues descubrí que no solamente la disponibilidad de recursos es lo que
facilita o favorece el buen desempeño académico de los niños. Por qué en este colegio en particular se obtienen resultados altos y en otros colegios no es así? Sobre todo, si usted hace un análisis de un año en particular en el que se ve alumnos egresados, cuántos desertaron, cuántos accedieron a la educación superior, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre este colegio y los otros colegios para que este esté en unos resultados altos en términos de calidad y de resultados en pruebas? Analizando las características que ya se han identificado de eficacia escolar de los colegios, encontré que hay fortalezas en algunas de esas características que deben tener los colegios. Hablábamos de la dirección escolar, pero también hablamos que se encontró como fortaleza, pero también se encontró como fortaleza la capacitación, y no solamente la capacitación, sino el compromiso de los docentes. No sabría cuál es la palabra para explicar cuando los profesores se apersonan de las necesidades socioculturales de los niños y las empiezan a asumir con cierta solidaridad, y eso les permite dar un poco más del 100% de su trabajo. Pero esto es una reacción química espontánea, inusual, que se dio en este colegio y no se da en los otros, ¿o? Es un fenómeno social, pero también pienso yo que coincidencialmente hay un número relativamente alto de docentes bien capacitados. Hay un buen componente, si se puede decir así, de maestrías o de educación que le permite al profesor estar un poquitico por encima de los niveles estándares de la docencia. ¿Usted cree que los posgrados avanzados afectan directamente lo que es la labor del docente en aula? O sea, ¿hay diferencia entre el docente solo con la licenciatura y el docente que accede a una maestría o un doctorado? Definitivamente sí. ¿Sí? Yo lo puedo observar. Le decía que hay algunos docentes que tienen un nivel superior de educación por encima de la licenciatura, y se observan diferencias entre esos grupos de niños que pasan por esos docentes y los otros. ¿Cómo explotan el tener una formación en maestría o en doctorado? ¿Cómo hacen? O sea, ¿identifican el problema, investigan las causas y generan unas propuestas de solución? ¿O qué es lo que se ve en la práctica en esto? Sí, señor, y concretamente muchos proyectos de grado de los profesores se buscan, o los docentes buscan que su proyecto de grado se inmiscuya con las necesidades de los niños y del colegio. Y eso aporta bastante. O sea, no son investigaciones teóricas, sino son actividades formativas de aplicación directa y que recogen su información en el día a día del aula. Exacto, y además de eso suele suceder, o en algunas ocasiones se ha observado, que los jóvenes observan que el profesor está haciendo algo que está por fuera del currículo, y los estudiantes, si se sienten que están siendo estudiados, observados, y si se les da participación, responden de manera positiva. Además, sí, para cerrar, una característica espontánea que observé es que los docentes tratan de apoyar a los niños mostrándole que hay unas perspectivas más amplias de lo que su entorno les muestra. Podríamos llamarle el efecto Pigmalión. Se le dice al niño: sí, hay un universo que es más grande, más dinámico y al que usted tiene posibilidades de llegar. No se limite con observar solamente lo que le muestra la televisión y su entorno inmediato. Y los estudiantes responden favorablemente a eso. ¿Qué metodología utilizó para recolectar la información? Inicialmente me basé en los 11 años que he tenido como directivo docente en el colegio, pero para hacerla sistemática utilicé la entrevista a los docentes, buscando que fueran docentes de las diferentes áreas del conocimiento y que fueran los docentes que dentro de lo posible tuvieran más años de conocer la población estudiantil. ¿En un grado en particular o aleatoriamente todos los ciclos? En grados 10º y 11, pero se da la particularidad que los docentes que dictan en el grado 10º y 11 generalmente dictan en todo el bachillerato. ¿Y para la investigación qué metodología utilizó? Una vez que obtuvo esa información, ¿cómo la procesó? A nivel macro busqué que el enfoque fuera cualitativo y utilicé un poco de metodología
de observador participante, es decir, insisto en que utilicé la ventaja de estar en contacto directo con toda la comunidad estudiantil, no solamente con los docentes, sino con los estudiantes. Y eso pues creo que enriqueció un poquitico, facilitó un poquito la labor. ¿Y directivas y comunidad educativa también? O sea, ¿se fue fuera del colegio? No, señor, para las entrevistas solamente entrevisté docentes. En el trabajo de campo, ya que utilizó el método de la observación, ¿tuvo intervención en aula en el sentido de atender clases y observar la metodología de los profesores? No directamente el aula, pero tengo la posibilidad de estar directamente revisando el currículo, revisando contenidos y revisando metodologías de evaluación, por ejemplo. Eso es algo que me corresponde y me permite saber cómo se le está transmitiendo el conocimiento a los niños y cómo se le está evaluando. Dentro del proceso de observación, recolección de información y procesamiento, ¿hizo ajustes sobre la marcha? O sea, ¿llegó a aplicar algunos mecanismos de eficacia y midió resultados? No hubo tiempo para eso. Solamente trabajé con base en lo que ya estaba, en lo que ya se podía evidenciar o en lo que ya se podía recoger como información de los entrevistados. ¿Cuál es la relevancia social de la investigación? Dentro de lo posible, compartir la visión que la eficacia escolar es algo relativamente complejo y no es algo tan limitado como se piensa. Se suele calificar a priori que la educación pública es deficiente. Desafortunadamente sí hay mucho en que mejorar, pero hay que rescatar que hay algunos pocos elementos en los que hay fortalezas y otros en los que hay un nivel de debilidad que es susceptible de ser mejorado. Y aunque sí es importante que se mejore en infraestructura, también hay que tener en cuenta el componente humano. Por eso hablaba yo al principio de tanto la dirección como la capacitación y el compromiso docente. Ahora, al haber tenido la oportunidad de hacer su maestría en Chile, ¿pudo hacer comparación respecto del estado del arte en eficacia en Chile, en Colombia, en otros países de la región? ¿Qué diferencias, qué similitudes encontró? Algo. Hay unas similitudes relativas en los países del Cono Sur y hay algunos países que destacan particularmente como Chile. Sin embargo, en Chile hay un fenómeno y es que hay una fuerte tendencia a la privatización de la educación. Todavía está esa pugna, pero en general hay mucha similitud en los demás países del Cono Sur. Respecto a los colegios en concesión, ¿esto sería más o menos llevar la cosa por ese camino o no? Algo parecido, en Chile ya está ocurriendo ese fenómeno y es una tendencia que ha habido aquí en Colombia, más concretamente en Bogotá. Sí. A nosotros nos preocupa mucho como directivos y docentes del sector oficial. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero se vende un poco la idea de que es mejor por concesión porque hay más recursos, ¿o cómo ve usted la cosa? Porque eso es casi que política de esta nueva administración, ¿no? En este momento sí. Desafortunadamente los resultados que se muestran, que son con base en las pruebas estandarizadas, muestran unos niveles por encima de la educación eminentemente oficial. Pero hay que ver que cuando se entrega un colegio en concesión ya se está garantizando que la infraestructura y los recursos están completos. Curiosamente, a pesar de que hay muy buenos deseos y ha habido buena inversión en los últimos 12 años en la educación distrital, todavía no se logra nivelar. Sí, la curva va ascendente en cuanto a igualar esos resultados y no se puede negar eso. Ha ascendido, ya no son tan pocos los colegios que tienen resultados buenos con una infraestructura deficiente, ya van aumentando ese número de colegios. Lo cual quiere decir que sí puede haber educación inclusiva y que el estrato social no necesariamente es garantía de una mala educación. Exactamente, sí, ahí vuelvo y toco el tema de que
si la institución es capaz de homogeneizar la capacidad de que todos los estudiantes lleguen a obtener un buen resultado, se logra la eficacia. Es decir, no solo debe depender el resultado de que el niño desde su casa traiga unas buenas condiciones, de que sea disciplinado, de que él mismo sea psicológicamente muy ecuánime, muy equilibrado y que quizá tenga un coeficiente más alto, sino que el colegio debe lograr que los demás niños puedan llegar a esos niveles, a acercarse al menos a esos niveles. Eso sí es posible, no es fácil. Y para volver un poquito al principio de la pregunta, decíamos, a los colegios que se entregan en concesión al sector privado se entregan ya con una infraestructura completa y con recursos completos. Yo en el colegio que estoy hace 10 a 11 años he visto que ha sido muy paulatina la entrega de esos recursos y hay que hacer mucha gestión. El rector tiene que ir, perseguir, pedir, solicitar, insistir y van llegando poco a poco. Este es el momento en que no nos han reconstruido la edificación, que es una edificación de más de 30 años, que no tiene estructura antisísmica, por ejemplo. Y los niños, sin embargo, dan resultados. Nosotros creemos que si la estructura fuera mejor, que si los espacios fueran más amplios, si el mobiliario fuera más adecuado, eso influiría un poco más. Dada la alta movilidad que existe entre los estudiantes, uno puede encontrar cierta estandarización en el sentido de que sin importar el colegio al que vaya, los resultados deben ser similares, ¿o eso es un tópico? Esa es la tendencia de la percepción. Generalmente los padres de familia perciben eso, los medios de comunicación tampoco es que ayuden a dar otra imagen. Pero sí existen características particulares institucionales que hacen que unos colegios destaquen más que otros. Hay una característica pequeña que se encontró y es que los grupos no muy numerosos obtienen mejores resultados que los grupos numerosos, a pesar de que tengan la misma infraestructura, los mismos recursos, el mismo nivel de profesionalización de los docentes. Sí está demostrado y ya ha habido estudios serios que nos muestran que los niños que andan en grupos más pequeños o que estudian en grupos más pequeños obtienen mejores resultados que los niños que se ubican en grupos de 40 a 45 estudiantes. Bueno, pero eso creo que es bastante evidente, sobre todo si se compara con la educación privada, en la que un salón de clase no tiene más de 20 niños y pues el docente, digamos que ejecuta mejor sus competencias dividiéndose en 20 que dividiéndose en 40 o 50, ¿no? Exactamente. Ahora, se habla de resultados altos si nos vamos ya a hacer una comparación del sistema escolar completo público-privado. ¿Cómo están respecto de los colegios privados? Las curvas o las gráficas nos muestran siempre que los colegios privados sobresalen en resultados. O sea, hablamos de alto, pero dentro de lo que es el sector público. No podemos compararlos con el sector privado porque ahí ya se vuelve saltante la diferencia. Si miramos esos estudiantes que yo les digo que muestran los picos de altos resultados, y que son los que suben un poco los niveles de los colegios públicos, esos estudiantes pueden compararse perfectamente con estudiantes de nivel alto de colegios privados. Hemos obtenido precisamente el programa que tiene el Ministerio de SERPI lo paga, toma a esos estudiantes que así estén en colegios con muchas limitaciones de recursos, tienen unos resultados muy altos de nivel superior. Esos estudiantes los hemos tenido nosotros y esos estudiantes son los que estudian ese programa SERPI lo paga, que es otro fenómeno que también merece ser estudiado aparte. Se asignan unos recursos muy importantes, pero desafortunadamente esos estudiantes migran a universidades privadas. Sí, siempre es así. Con todos los problemas que eso implica, ¿no? Porque no solo es la inteligencia, sino además hay unos factores ahí de adaptación, de diferencia social, que se vuelven un obstáculo para que se desarrolle como persona de manera integral y sin problemas, ¿no? Sí, señor. ¿Cuáles son los resultados más saltantes que obtiene con la investigación? ¿Alguna sorpresa o es más o menos lo que usted esperaba encontrar? A ver, por el hecho de convivir con esta comunidad, yo ya sabía más o menos cuáles eran las fortalezas
pero quería clasificarlas y sistematizarlas y darle una claridad conceptual. Uno sabe la realidad de su entorno, pero a veces no sabe a cuál fenómeno social le obedece o en qué tipo de situación se le puede calificar o encasillar. Sin embargo, sí encontré dos aspectos que mencioné anteriormente. Uno, el que los grupos pequeños sí en efecto muestran mejores resultados que los grupos grandes. Y el de la capacidad de los niños escuchar a sus docentes y creerles en que hay posibilidades más allá de su entorno inmediato. O sea, desde la teoría verifica lo que empíricamente se sabe. Exacto. ¿A qué conclusiones llega después del análisis de resultados? Bueno, varias conclusiones. La primera es que se pueden obtener aún mejores resultados. ¿De qué depende eso? También es de varios aspectos. De lo mismo que hay fortalezas, por ejemplo, de la dirección, depende mucho, se está haciendo algo bueno, pero se puede implementar algo un poquito mejor. De la capacitación docente, decía que hay algunos docentes muy bien cualificados, pero en la medida que haya más docentes mejor cualificados, eso puede mejorar. Mencioné en alguna parte la participación de la comunidad educativa. Eso es algo que no es fácil de mejorar. A veces le cae al colegio sobre los hombros una fuerte carga social, pero en la medida que el colegio logre concientizar a familias y a vecinos de algunas cosas, los estudiantes pueden mejorar sus resultados y pueden mejorar sus vidas. ¿Es cierto lo que se dice que el colegio público es colegio-guardería? Que como padre, madre, si hay la suerte de que estén los dos presentes, tienen que trabajar, necesitan poner al niño en algún lado todo el día. Entonces es como desentenderse de la educación del niño y confiar plenamente en que es el colegio el que está haciendo la tarea. Desafortunadamente en la práctica así sucede. Son muy pocos los padres que acompañan a la institución en la formación del estudiante. De hecho, se molestan cuando se les llama porque no quieren interrumpir sus labores o alegan la dificultad para lograr un permiso en el trabajo. Ellos asumen que matriculan al niño en enero y que en diciembre lo reclaman como un niño un año mejor y que ellos no deben hacer nada sino confiar absolutamente en la institución. ¿La institución hace alguna intervención a nivel familia en ese sentido, de explicarle a los padres qué es la eficacia, por qué es importante su participación en el proceso educativo? Sí, aunque no es suficiente, en eso hay que fortalecer mucho. Se hacen algunos talleres de padre y en las reuniones que se hace esporádicamente para entrega de boletines se les hace una breve charla que algunas veces se complementa con unos talleres de padres que realizan los orientadores escolares. Sin embargo, se observa que curiosamente los padres de esos chicos que tienen mejores resultados son los que más acompañan. Es decir, los que menos merecen el discurso o los que menos necesitan el discurso son los que más asisten a escucharlo. Esa podría ser otra conclusión, o sea, aulas de pocos estudiantes, estudiantes acompañados por padres, o sea, como para ir chequeando factores que influyen en la eficacia, ¿ese puede ser uno? Sí, esa que se mencionó sin hablarla en el momento es una conclusión. Los estudiantes que en casa recibieron una orientación desde jóvenes, que sus padres les dan tanto un ejemplo de vida, son padres trabajadores, pero que le dicen usted puede llegar a lo que usted quiera si se traza objetivos, esos estudiantes responden positivamente. Desafortunadamente también se ve lo otro, esos niños que son muchos, que tienen unas familias disfuncionales y de los que su madre, que en un gran porcentaje es la cabeza del hogar, está muy ocupada tratando de llevarles el sustento y casi no tiene tiempo de compartir con ellos o de orientarlos o motivarlos, esos niños no responden muy positivamente a los resultados. O sea, es un círculo vicioso. Desafortunadamente sí, y uno tiene que entender con dolor que esa mamá se enoje porque uno la llama al colegio, porque ella dice, si no voy a la calle no puedo llevarles el pan del día a los niños. Es decir, ella está buscándoles a ellos lo más elemental y no puede preocuparse por lo más alto de la pirámide para esos niños. Ahora, desde la política pública, ¿qué se puede hacer para solucionar
estos factores que estamos viendo: aulas más pequeñas, mayor presencia de padres, más capacitación docente, lógicamente tener gente capaz de administrar no solo recursos financieros, sino recursos humanos, infraestructura, a la misma comunidad que rodea al colegio, involucrándola en los procesos de enseñanza. ¿Cómo desde la política pública se puede hacer eso? Sí, es complejo, pero se requiere primero el compromiso y gestionar más recursos. La infraestructura sola no es suficiente. No solamente se necesitan aulas adecuadas y seguras, sino que se requieren recursos, laboratorios, TICs, computadores, acceso a internet. Eso todavía es limitado, a pesar de que, insisto, el distrito ha hecho enormes esfuerzos que son visibles, pero todavía no se ha logrado una cobertura total 100% para que los niños tengan acceso a internet, a equipos de cómputo, a laboratorios, lo que en un colegio privado sí ya está garantizado, de hecho. ¿Usted considera que es, digamos, adecuado irse más hacia el 100% de cobertura en cuanto a cupos de niños en edad escolar, que tal vez no apuntarle a ese objetivo, pero sí tener mejor infraestructura, computadores para todos, libros para todos? ¿O considera que debe primar que cada niño en edad escolar vaya y tenga su cupo en un colegio? En ese aspecto de la cobertura ya se ha hecho énfasis desde hace tiempo y ya los logros han llegado casi que al 100%. Sí. El segundo paso sí sería mejorar los recursos para que todos esos niños que ya tienen acceso tengan mejores recursos. Pero de mejorando la cobertura, ¿no se mejora la cantidad de estudiantes por aula, la cantidad de recursos disponibles por niño? ¿O políticamente es inconveniente? Quizás, lo que pasa es que sí nosotros entendemos que se requieren más recursos y entendemos también que es difícil asignarle más recursos, pero no es imposible. Y sin terminar este tema, el otro aspecto es que hablábamos también del entorno social de los niños, que es muy importante. Entonces, la educación es un aspecto, pero hay muchos aspectos, otros aspectos de tipo social a los que también debe ponerse la atención, que también complementan que el niño esté bien educado. Ya hay algunas tareas que se han hecho. Salud, alimentación. Exactamente, alimentación escolar. Uso del ocio. En eso ha habido avances, pero todavía falta mucho. Y repito, para eso falta mucho presupuesto. Hay un ejercicio muy sencillo que uno hace, bueno, la jornada única. Nosotros comprendemos que la jornada única es necesaria y que es bueno que el niño tenga 2 o 3 horas más en el colegio, que esté alejado de los parques. Nosotros observamos a diario que el niño por la tarde, la mamá está ocupada tratando de llevar el sustento y él está solo. En el mejor de los casos con la niñera televisión. Exacto, pero generalmente está solo expuesto a los jóvenes del barrio aprendiendo malas cosas. Nosotros comprendemos que la jornada única va a disminuir un poquito esos riesgos, pero para esa jornada única se requieren muchos recursos. Empecemos por el ejercicio sencillo. Si yo tengo 10 cursos por la mañana y 10 cursos por la tarde, al implementar la jornada única voy a necesitar ya no las 10 aulas, sino 20 aulas. Y esa infraestructura nadie la está mirando. En Bogotá hay algunos avances, pero han sido lentos. Repito, nuestro colegio lleva 12 años con una infraestructura vetusta, vieja, obsoleta, insegura y hasta fea. Pero sin embargo, ya tenemos la promesa, desde hace como 10 años conocemos los planos. Los planos fueron cambiados, ya está la contratación, pero esos procesos toman mucho tiempo, y nos parece a nosotros absurdo, ¿no? Digamos, la educación en concesión sí nos muestra unos resultados que están por encima de los colegios oficiales, pero es que, repito, a ellos ya les entregaron una edificación completamente construida, con laboratorios completos, con equipos completos, todo listo. Lo de nosotros ha tardado y todavía no ha terminado de completarse lo que necesitamos. Ahora, siguiendo en el tema de la jornada única, es bastante repetitivo conversar con docentes de aula y que siempre lo primero que dicen es que no les alcanza el tiempo para completar el programa. La jornada única no serviría solamente para que puedan desarrollar su programa completo y no tengan que hacer el último pedacito de las carreras, ¿o usted cree que sí involucra otros factores? Puede servir. De hecho, uno de los factores de calidad que no mencionamos fue el buen uso del tiempo. Los maestros tienen la facultad
de ajustar su currículo y de ajustar sus tiempos para lograr los contenidos. Pero hay muchas cosas que no lo permiten. La jornada única permitiría fortalecer en lo académico. La primera idea que se le ha vendido al magisterio es que en la jornada única se busca que los niños desarrollen otras aptitudes, las artísticas y las deportivas, y eso también es muy válido y es necesario. Pero sí también cabe que se les fortalezca en algunas áreas, como la lectoescritura, por ejemplo. Las matemáticas con la geometría, que la geometría siempre se deja de últimas y como no alcanza el tiempo no se puede desarrollar correctamente. En nuestra institución nosotros lo vemos viable. Nosotros creemos que sí se puede utilizar esos tiempos de jornada única para fortalecer en lo académico también. ¿Esta investigación de alguna manera ha permeado hacia las directivas del colegio? Sí, de hecho en la investigación se menciona que hay un rector nuevo, tiene apenas un año y medio de haber llegado, llega con una actitud dinámica y con una enorme capacidad de gestión, y eso de pronto es positivo. Y esperamos nosotros con unas buenas expectativas que eso también muestre resultados. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias. Le recordamos que el libro Características de Eficacia Escolar en el Colegio Distrital República de Ecuador en la ciudad de Bogotá se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE. Gracias.